pública, es decir, esta infraestructura, va a estar siempre encaminada a generar la prestación de un servicio a la población, ¿no? Eh, por su misma naturaleza, ¿no? Estas infraestructuras van a estar comprendidas, o dentro de estas infraestructuras van a estar comprendidas lo relacionado a edificaciones, ¿no? Estructuras, vías de comunicación, elementos complementarios a las vías de comunicación, como pueden ser los puentes, los túneles, carreteras propiamente dichas, excavaciones, construcción de ciertas estructuras como bocatomas, como presas o represas, ¿no? Edificaciones propiamente dichas como eh, colegios, hospitales, mismos locales de entidades públicas, porque a través de estas se va a prestar un servicio de atención a la ciudadanía. Entonces, siempre una obra pública va a ser la infraestructura que el Estado va a orientar a la prestación de un servicio. Generalmente estas estructuras, ¿no? O estas infraestructuras que se van a generar en el marco de las obras públicas van a ser componentes de un esfuerzo mayor que el Estado despliega para brindar el servicio público. Y estos otros componentes va a ser el equipamiento y la capacitación o el entrenamiento, la gestión de conocimientos. Pero dada la naturaleza del monto de inversión de la obra pública, ¿no? Esta es la más, digamos, descollante o la más destacable en el proceso de inversión del Estado, ¿no? Es por eso que muchas veces, cuando se habla de proyectos de inversión pública, lo primero que se nos viene a la mente es la infraestructura, es decir, la obra pública. Para que esta obra pública pueda materializarse, es decir, se pueda hacer realidad, el Estado ha dispuesto principalmente dos modalidades de ejecución, ¿no? Considerando la responsabilidad principal de la ejecución, ¿no? La primera va a ser la administración directa, en la cual la entidad pública, la entidad del Estado, va a asumir toda la responsabilidad y va a desplegar todo el conjunto de esfuerzos para que esta obra pública pueda ejecutarse y pueda materializarse, ¿no? En este sentido, el Estado es el que va a llevar, va a conducir todos los procesos, no va a requerir ayuda directa, ¿ya? Para la generación de las diferentes actividades, es decir, el Estado va a conducir el desarrollo de gastos y el desarrollo de actividades que involucren tanto personal, materiales, equipo y demás, ¿no? Y además de ello, como se entiende, como es el Estado que está ejecutando o que está gestionando presupuestos del mismo Estado, pues no va a generar para sí, la entidad no va a generar para sí márgenes de utilidad, ¿no? Es decir, no le va a cobrar la entidad del Estado ganancias al propio Estado. Pero para esto hay una serie de requisitos que tiene que cumplir esta entidad que tiene esta orientación o tiene esta predisposición de ejecutar la obra pública. Uno de ellos es que esté comprendida dentro de la ley del Sistema Nacional de Control y de Contraloría.
¿no? Para que pueda ejecutar esta obra, para que las entidades de control puedan desplegar las actividades de seguimiento, de fiscalización que desarrollan. La otra modalidad es la de administración indirecta, también conocida como por contrata, ¿no? En este caso ya el Estado es el que va a encargar y va a tomar los servicios de un tercero, que va a ser un particular, se va a denominar contratista, quien va a estar encargado del despliegue de todos los esfuerzos para que la obra se materialice bajo ciertos parámetros, pero no es de que simplemente el Estado le encarga y le dice, bueno, lo haces tú como puedas, como quieras, sino que él que el Estado le va a poner una serie de condiciones, pero toda vez que le va a encargar a un tercero particular, ¿no? Al contratista, la ejecución, el Estado le va a reconocer un margen de utilidad, ¿no? Que obviamente no va a ser el margen de utilidad que puede encontrarse en el mercado privado, ¿no? Pero sí va a ser un margen de utilidad que le permita capitalizarse y consolidarse o continuar su proceso de crecimiento de este contratista. En este sentido, tanto el contratista como la entidad tienen que desarrollar todo el proceso de ejecución en el marco de la Ley de Contrataciones del Estado, ¿no? Es la ley marco que va a permitir que se establezcan los parámetros, los lineamientos para la participación del contratista y además va a indicar cuáles son los procesos apropiados, cuáles son las mecánicas, protocolos que se deben desarrollar en los diferentes momentos, diferentes pasos, y también es la que va a establecer cuáles son las limitaciones, las penalidades, las sanciones y demás. Como se entiende, para que se pueda ejecutar una obra por esta vía, tienen que existir una serie de requisitos alcanzados, algunos de la propia entidad, otros del contratista, ¿no? Es decir, de quien va a ejecutar el proyecto. Que le garantice al Estado que tiene la capacidad y tiene la experiencia y sobre todo la disposición total de cumplir el compromiso que va a adquirir este contratista. Los requisitos para la ejecución de obra, entonces, como decíamos, pueden variar ligeramente considerando esta característica de la modalidad de ejecución, ¿no? Si va a ser por administración directa, que va a estar a cargo de la entidad, esta tiene que demostrar en primera instancia, ¿no? Que la ejecución que ella va a conducir involucra el mismo costo o menor costo que si se encargase a un tercero. Además de ello, tiene que demostrar que tiene capacidad administrativa y capacidad de ejecución. En otras palabras, que tiene personal, tanto técnico como operario, para el desarrollo de las diferentes actividades, o en todo caso, que tiene la capacidad administrativa para incorporar a esos profesionales en el proceso de ejecución. Igualmente que tiene la capacidad para conducir procesos de adquisiciones de bienes, ¿no? Materiales, equipos, que igual, de la misma forma que tiene logística necesaria para el desarrollo de las actividades de la ejecución de la obra. Almacenes, maquinaria básica,
o que tiene algunos equipos básicos que se requieren, como estación total, etc. Después de ello vienen otros requisitos que tiene que demostrar, como es la disponibilidad presupuestal, es decir, que esté habilitada la partida presupuestal, ¿no? En otras palabras, que el dinero que va a costar la obra ya esté a disposición, que el expediente técnico esté aprobado y totalmente saneado, de preferencia, de modo tal que la obra pueda continuar de forma permanente, ¿no? Que no se interrumpa. Después que exista un cuaderno de obra, ¿ya? Correctamente foliado y legalizado, y que también se ajuste a las normativas vigentes. Y finalmente eh, que tenga la capacidad, ¿no? De poder incorporar en el proceso de ejecución a personal técnico o personal de dirección de obras apropiado, ¿no? Es decir, que pueda contratar a un residente y a un supervisor, o que pueda encargar la residencia y la supervisión. En una administración indirecta, ya los requisitos varían ligeramente. Igualmente tiene que haber un expediente técnico aprobado, tiene que haber una asignación presupuestal, es decir, el presupuesto que va a requerir la ejecución de la obra tiene que estar disponible, eh, pero además ya acá se va a requerir algunas otras condiciones adicionales, ¿no? Que el expediente o que se haya generado un expediente de contratación orientado a la incorporación de la entidad que va a ejecutar el proyecto, la obra, ¿no? Es decir, del contratista y de la supervisión, y que esto esté también trasladado y comprendido dentro del plan anual de contrataciones. Además, que exista la disponibilidad física del terreno y que se haya o que esté en la capacidad de designarse a un comité de selección, que a su vez pueda conducir todo el proceso de selección, ¿no? Dentro de los cánones que el marco normativo comprende. No solamente es que exista un comité de selección, sino que este comité de selección sea eficiente, ¿no? Y que pueda convocar el proceso de selección y la incorporación de los profesionales de acuerdo a lo que la normativa indica, para que no veamos, pues, casos como los que sucede, los que vemos en algunos noticiarios, ¿no? Donde luego de la revisión de los documentos se verifica que el comité de selección no era el apropiado, tenían incompatibilidades, no reunían los requisitos, no tenían los conocimientos. Fue un proceso totalmente anómalo porque no se ciñó al marco normativo, ¿no? Se realizaron acciones que no están permitidas dentro de la normativa. Eso tiene que tener cuidado, o se tiene que considerar para la ejecución de una obra. La ejecución de una obra, ¿ya? Hay que precisarlo en este punto, no es solamente la convocatoria para la ejecución propiamente dicha, ¿no? Es decir, no solamente que convoco al residente, convoco a la supervisión, convoco al contratista y ya está, ya con eso, ya está, ya cumplí con la ejecución de la obra. La ejecución de la obra es un conjunto de acciones, de procesos
que van a culminar con la liquidación técnica financiera. Recién en ese momento la ejecución va a darse por concluida. No se va a dar por concluida si es que esta es interrumpida, es anulada, es observada, por lo tanto va a ser intervenida para conducir procesos de verificación o de contrastación de información, de procedimientos, etcétera. La ejecución se va a entender como la consecución de todos los procesos que están inmersos dentro de esta. ¿Ya? En ese sentido es importante pues que se garantice desde un primer momento que una vez iniciado el proceso de participación de los ejecutores o de los elementos de dirección y ejecución del proyecto, de la obra, esta se culmine. Ahora, la ejecución de obras públicas tiene un marco normativo general, ¿no? Y acá es importante tener en cuenta, pues, que el marco normativo comprende básicamente dos conjuntos, digamos, de elementos, ¿no? Uno es el marco normativo propiamente dicho, donde vamos a encontrar la constitución política, leyes, decretos, resoluciones ministeriales, etcétera, que son los componentes macro que justifican o que permiten el desarrollo, en este caso, de la ejecución. ¿Ya? Y otro va a ser el marco regulatorio. El marco regulatorio ya es el conjunto de normas técnicas, ¿no? Es decir, son también lineamientos políticos, pero revestidos de características técnicas, dimensiones, capacidades, resistencias, procesos, protocolos, graduaciones, rangos, etcétera. Entonces nosotros cuando desarrollamos la ejecución de una obra pública, además del marco normativo, que es el que nos va a dar los parámetros de movimiento, digamos, interno, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, ¿no? Vamos a tener que involucrar también todo un marco regulatorio que ya nos va a indicar cómo debemos de hacer algo, qué procedimientos son los que el Estado considera apropiados para eso, incluso cómo el Estado ha planteado que va a verificar que efectivamente se haya cumplido se haya cumplido el proceso de ejecución con las características que el Estado espera, ¿no? Ahora, ¿por qué el Estado indica este marco regulatorio? ¿No? Porque el Estado busca que la inversión de su dinero responda a un conjunto de parámetros, ¿no? Que tienen que ser comunes en todos los casos y a todos quienes reciben del Estado esta confianza para la gestión de sus recursos, de su patrimonio. Entre el marco normativo vigente para la ejecución de obras tenemos pues la constitución política, es el marco normativo macro que establece, digamos, los espacios generales para el desarrollo de diferentes actividades. Y de ella tenemos otros marcos normativos, ¿no? Tenemos la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto con todas las modificatorias que hay, la ley de presupuesto del sector público para el año fiscal en curso, ¿no? En este caso será pues para este año 2023, el año que viene será para el 2024, etcétera. La ley orgánica del Sistema Nacional de Control y de Contraloría, el texto único ordenado de la ley de procedimientos administrativos generales, la ley de programación multianual, la ley es decir, INVIERTE-P, ¿no? La ley de contrataciones del Estado, igualmente con sus marcos normativos modificatorios,
la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley Orgánica de Gobiernos Municipales, y así, ¿no? Cada una de ellas va estableciendo los lineamientos específicos o especiales que se tienen que considerar. Pero además hay un conjunto adicional de normas regulatorias, como les decía, ¿no? Que dependiendo del tipo de obra pública, si es carretera, si es una edificación, si es un sistema de riego, etcétera, va a tener diferentes características. Ya ustedes tienen que ir involucrándose con el marco regulatorio sectorial específico. Hay algunos marcos regulatorios que son transsectoriales, ¿no? Pruebas de capacidades, pruebas de calidades de concreto, de calidades de rellenos, ¿no? En excavaciones, tienen algunos marcos regulatorios similares, ¿no? Principalmente referidos a procedimientos y sobre todo evaluaciones de fiel cumplimiento o de cumplimiento de parámetros técnicos. Entonces, para la ejecución de una obra, esta se inicia desde el procedimiento de selección para dicha ejecución. En nuestro país tenemos algunos procedimientos de selección ya establecidos, ¿no? Que podemos clasificarlos dependiendo el objeto o de algunas particularidades, ¿no? Generalmente estos procedimientos de selección son la licitación pública, el concurso público, la adjudicación simplificada, subasta inversa, selección de consultores individuales, comparación de precios y contratación directa, ¿no? Cada una de ellas va disminuyendo, por decirlo de alguna forma, los montos topes de contratación, las exigencias de cumplimiento de requerimientos, tanto técnicos como de experiencia y también económicos, ¿no? Adicionalmente, hay algunas adecuaciones normativas recientes, ¿no? De hace unas cuantas semanas, unos cuantos meses, que han ido precisando algunos aspectos, o en todo caso, que los han ido revistiendo de cierta laxitud, ¿no? Para facilitar que una mayor cantidad de postores pueda participar del proceso de selección. Podemos tener nosotros entonces que hay procesos de selección orientados a la función y el monto del objeto, hay otros procesos especiales, hay contratación de servicios y de bienes, contrataciones excepcionales, ¿no? Cada una de ellas, como les mencionaba, tiene sus propios, sus propios parámetros, sus propias condicionantes, ¿ya? Que en algunos casos están orientados a facilitar, pero lamentablemente, ¿no? Hay veces son aprovechados con otras finalidades, ¿no? Sacar ventaja de estos o del caso particular que se puede acomodar a uno de estos procesos, y esta ventaja va a ser en desmedro del Estado y de la población, ¿no? Acá están los topes para los procedimientos de selección para la contratación de bienes, servicios y obras, ¿no? Vinculado a los montos. Como les decía, tenemos licitaciones públicas que tienen montos superiores a los 480.000 UTS y ahí vamos a ir considerando algunos otros montos. Estos están en soles, ¿eh? Es 480.000 soles, ¿no? Y también para obras y demás. Si bien es cierto, ¿no? La entidad es la que define, ¿no? Nosotros también como
potenciales ejecutores, tenemos que tener en cuenta que el procedimiento a través del cual vamos a acceder a la ejecución de una obra sea el apropiado, ¿ya? Porque por si acaso la conceptualización de la comisión de una falta, de una infracción, de un delito, no desaparece con la acreditación de ignorancia, ¿no? Es decir, yo, por X razón, por desconocimiento, tengo un billete falso de 200 soles, ¿no? Y trato de adquirir algún bien con eso, se da cuenta el comprador, y esto es lo que sucede siempre, e inmediatamente va a retenerlo y va a comunicar a las autoridades que yo soy el que estoy buscando incorporar ese billete falso en el mercado formal. Yo podría alegar que desconocía, que no sabía, que nunca había visto un billete de 200 soles, por lo tanto no sabía que habían falsos, X razones, ¿no? Pero mi desconocimiento no va a inhibir que yo haya cometido ya esa falta. Lo que va a hacer es justificar y atenuar el nivel de culpabilidad. Entonces, igualmente, si vamos a participar de un proceso de selección donde sabemos que no es el apropiado o que no los requerimientos o el proceso propiamente dicho, no era el correcto y nosotros a pesar de ello hemos continuado, también vamos a ser culpables de este incumplimiento, de esta falta. ¿Ya? Ahora, el proceso de selección va a ser conducido por un agente denominado comité de selección que va a estar conformado por un grupo de profesionales que tienen capacidades y tienen conocimientos sobre los procesos de selección, el marco regulatorio de la gestión pública, etcétera. Y que culminado el mismo, ¿no? A través del cumplimiento de las diferentes etapas y del cumplimiento de los diferentes requisitos que se ha estipulado, se va a proceder a la declaratoria de buena pro. Es decir, se va a declarar quién es el ganador del proceso y se va a generar ya la siguiente etapa, que es la iniciación del vínculo contractual, ¿no? La firma del contrato. Este documento, el contrato, se va a culminar, se va a firmar y va a ser el que regula ya todo el proceso de ejecución de la obra. Ya una vez que el proceso está concedido a un contratista, ¿no? O en su defecto un residente, un supervisor para la ejecución propia, la dirección técnica propia de la obra, el documento que va a regular todo el desarrollo ya de la ejecución va a ser el contrato que estos suscriban. En ese sentido, ¿no? Nosotros podemos hacer algunas precisiones relacionadas al contrato que es necesaria que las tengan en cuenta en el proceso de ejecución. El primer concepto que tenemos que manejar es el concepto propiamente de contrato, que viene a ser el acuerdo ya de carácter legal y de cumplimiento obligatorio que van a firmar o a que van a arribar tanto la entidad como el contratista o la persona que va a ser tomada en el contrato. Este documento, este contrato, es el que va a regular todo el desarrollo de actividades, ¿no? Va a establecer plazos, periodos, procesos, protocolos, instrumentos, sanciones, consideraciones especiales, etcétera,
que tienen que ser cumplidas por ambas partes, no solamente una, ¿ya? Ambas partes, pero siempre teniendo en observancia otros instrumentos normativos adicionales. Ese es el contrato en forma genérica, ¿no? Una variante de este contrato va a ser el contrato original, que es el contrato base que se ha suscrito entre la entidad y el contratista o el supervisor o el residente al momento de la declaratoria de otorgamiento de buena pro, ¿no? Este es el contrato base. Y va a devenir en un contrato denominado vigente, que es el contrato ya base original que se ha podido ver alterado, ¿no? A raíz de acuerdos, a raíz de modificaciones que han sido previamente concordadas y asumidas por las partes intervinientes, ¿no? Estas variaciones pueden estar relacionadas básicamente a dos aspectos. Puede ser uno relacionado a lo que es los plazos, ¿no? El periodo de tiempo, y otro relacionado a lo que es los montos, el presupuesto. Entonces vamos a encontrar básicamente dos acepciones, ¿no? De lo que es el contrato. El contrato original, que es el acuerdo base que se ha firmado al inicio, y el contrato vigente, que es el acuerdo o el contrato que está activo y que regula las actividades, los procedimientos y demás a la fecha de informe o a la fecha de referencia, ¿no? Es decir, hay un contrato vigente para el día de que lo podemos cambiar la semana que viene y tendremos un nuevo contrato eh, vigente. En ningún caso ya puede haber discrepancias o puede haber oposiciones entre el contrato vigente y el contrato original. Es decir, el contrato original debió haber establecido una serie de responsabilidades, una serie de sanciones, ¿no? Y el contrato vigente no podría alterar todas ellas o buena parte de las mismas. Básicamente lo que el contrato vigente modifica es presupuesto y plazos, nada más. Lo otro no lo va a modificar, es decir, no va a generarse un contrato vigente que diga que ya no se requiere que el residente esté permanentemente en el proyecto, porque eso contraviene otro marco regulatorio. Ahora, en este proceso de suscripción del contrato, ¿no? Hay una serie de acciones que se tienen que realizar, ¿no? Que están orientadas al perfeccionamiento del contrato, pero además, ¿no? Además de ellas, es decir, además eh, que el contratista pues pueda volver a emitir todos los documentos que garanticen su propuesta original con la que ganó, tiene que desarrollar otro conjunto adicional ya de acciones, ¿no? Que no están orientadas ya necesariamente a que se pueda garantizar, se pueda verificar que que cumpla con los requisitos, que tenga experiencia, etcétera, porque se asume que eso ya lo ha demostrado en el proceso de selección, ¿no? Entonces, en este punto, lo que el contratista o el residente, el supervisor,
va a o va a aportar como elementos adicionales es ¿cómo le diríamos? Es información generada por él mismo, orientada a definir si el monto con el cual se está acordando en el contrato le va a permitir cumplir con todas las actividades o con todas las partidas que la obra requiere, ¿no? Entonces, acá es donde el contratista va a entregar el análisis de costos unitarios, el análisis de partidas, el análisis del presupuesto, para que en este proceso pueda él establecer si una vez revisado estos le permiten cumplirle con la obra al 100% o si se requiere algo más por X razones, ¿no? Puede ser que se equivocaron en un dígito, en una unidad, en una operación o que hay discrepancias entre dos puntos distintos del expediente técnico. En uno dice 100.000, en el otro dice 110.000, cuál es el correcto, etcétera. ¿Ya? Y esto ya es como el elemento, digamos, eh, ¿cómo le decimos? Es el elemento que genera el propio contratista y que va a marcar la asignación presupuestaria que él mismo está considerando necesaria, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto porque este análisis nos va a permitir a nosotros indicar si el monto que se está contratando es el apropiado o se requiere algo más o se requiere precisar antes de poder indicar pues que está bien el presupuesto o no. Ya esto les comento porque muchas veces simplemente ya cuando se tiene la buena pro, ¿no? Nos gana la emoción, supongo, ¿no? Y firmamos y ya después cuando estamos ya en plena ejecución, empiezan a salir las observaciones de que no está bien la partida, de que acá falta 100.000 soles, 10.000 soles, que acá no habíamos considerado esto o aquello, etcétera. Una vez ya generado este contrato, ¿no? Perfeccionado el contrato y cumplido otra serie de requerimientos dentro de las cuales está pues la generación de garantías, ¿no? Las garantías que el contratista tiene que presentar a la entidad en determinados plazos y a través de documentos apropiados expedidos por entidades competentes y reconocidas, ya se inicia lo que se entiende como la ejecución propiamente dicha de la obra, ¿no? Y acá encontramos que el primer hito en la ejecución de una obra es el inicio del plazo de ejecución, que va a estar designado o va a estar determinado por la designación de la supervisión a través de un supervisor o de un inspector o un equipo de inspectores. Pero esta designación tiene que ser formal, es decir, eh, tiene que estar comunicada apropiadamente, ¿no? Y tiene que, por ser formal, tiene que estar ya consentida a través de un documento contractual, es decir, un contrato, si es que es la supervisión, o una resolución de designación, si es que es el inspector. Pero en ningún caso se puede aceptar como designada la supervisión solamente de palabra, ¿ya? El residente o el contratista no puede aceptar que porque el gerente, ¿no? O el gobernador regional o el ministro, quien sea,
le dice que sí, ya está designado la supervisión y por lo tanto inicie usted que mañana pasado aparece por acá el residente que estaba, qué sé yo, en la China con Chanchín, está viniendo en avión, ¿no? Pero el avión se malogró y ahora está viniendo en barco y que el barco se malogró, está viniendo en carrito, ¿no? Y ahora ya está cerca, pero ahora está viniendo en llama, ¿no? Porque estamos a 4.000 metros de altura, está viniendo en llama, la llama le ha dado soroche, ¿no? Y ya va a llegar en algún momento, pero usted inicie, ¿no? No basta la palabra, ¿ya? Tiene que estar formalizado a través de un documento perfeccionado. Ya hemos hablado hace instantes que es el documento perfeccionado. Solo en ese caso se puede iniciar el plazo de ejecución. Si esto no se diese, ¿no? Si no está designada la supervisión, por mucho que esté firmado tu contrato en calidad de contratista, de residente, que tienes que empezar hoy día mismo el proyecto, que si no te ponen en un caballo y te dan 20 azotes, 50 azotes, que te corretea, qué sé yo, como decía un chino viejo, ahí, ¿no? No puedes iniciar tú la obra. No hay forma en la cual se pueda iniciar el plazo de ejecución de una obra si es que no está designado formalmente la supervisión, ¿ya? Y en ese supuesto, ¿qué sucede o qué pueden hacer? Es sentar en el cuaderno de obra, ¿no? La suspensión del inicio del plazo de ejecución de la obra. No está suspendiendo la obra, está suspendiendo el inicio, ¿no? Y ahí estipulas, pues, que es porque no está designado la supervisión. Ahora, una vez que esta está designada, ya ahí sí ya se procede a la ejecución de la obra, ¿no? Y en todo momento se tiene que considerar cumplir los plazos y cumplir los protocolos que están planteados en los marcos normativos. En el proceso ya de ejecución, una vez iniciado el plazo de ejecución, la primera actividad relevante va a ser la revisión del expediente técnico, que va a ser conducida por el contratista, ¿ya? Y que va a ser presentada a la supervisión. Es este proceso el que el contratista tiene que aprovechar, ¿ya? Esa es la palabra correcta, para poder plantear todas las inconsistencias, fallas, omisiones, errores, vicios, lo que quieran ustedes, consultas, inconsistencias y demás, que él pueda identificar apropiadamente en el expediente técnico. Es decir, no solamente es decir, no van a decir, bueno, acá a mí me parece que esto no va a ser suficiente, este presupuesto no va a ser suficiente, sino tienen que exponer por qué no sería suficiente, ¿no? A través de los procedimientos de revisión de cálculos, de revisión de diseños estructurales y demás, ¿ya? Además de ello, tienen que considerar ustedes no solamente que las partidas concuerden, que los montos concuerden, sino también que estén todas las partidas que permitan que las partidas principales o las diferentes partidas que ya están consideradas en el expediente se puedan cumplir. Por ejemplo, algunas adecuaciones a marcos normativos recientes, adecuaciones a marcos normativos sanitarios, adecuaciones a marcos normativos de gestión de riesgos y desastres naturales, adecuaciones a gestión de existencia de restos arqueológicos, adecuaciones de seguridad y salud en el trabajo. Todo esto tiene que estar contenido ya e involucrado en las diferentes partidas y presupuesto del expediente. Si se verifica que no es así, inmediatamente en el informe, ¿no?, que se presente de la revisión del expediente, se tiene que hacer notar, pero además, ahora el marco normativo establece que establece que
el contratista, el residente, al momento de hacer su consulta o hacer o presentar su informe indicando estas inconsistencias, también tiene que plantear opciones de solución, ¿no? Es decir, tiene que aportar ya con una primera propuesta de cómo superar. Obviamente, a este nivel de revisión del expediente técnico, el contratista residente, lo único que puede plantear es de que la entidad, pues, haga la revisión pertinente, ¿no? A lo que él está observando y se pronuncie en el sentido de incorporar esos costos o esas partidas en el proyecto para que éste pueda ejecutarse. No hay otra opción que pueda plantear el proyectista, el contratista, el residente. Él no puede plantear reducción de metas, ¿no? Eso lo va a tener que plantear ya la entidad cuando analice esta opinión y vea pues si tiene dinero para incrementar o tiene que reajustar el presupuesto o las actividades en función al techo presupuestal. ¿Ya? Una vez que el contratista o el residente ha generado este informe, lo presenta a la supervisión y hace una revisión para verificar si corresponde o no a la realidad que él también está considerando y lo eleva con esto un informe a la entidad, ¿no? Con copia al contratista para que sea la entidad quien opine. La entidad, si es que ella misma ha conducido la elaboración del expediente técnico, opinará directamente. Si le ha encargado a un tercero, obviamente consultará primero a este tercero para que explique, sustente, ¿no? Indique con claridad qué sucedió, o tal vez el contratista tiene una versión incorrecta del expediente técnico, tal vez el proyectista le alcanzó a la entidad una versión ya corregida, que la entidad lo traspapeló, se olvidó, no cambió los folios, lo que fuese que haya sucedido, ¿no? Y en función a eso se hacen las aclaraciones y los descargos correspondientes. Y es la entidad la única que va a poder pronunciarse, ¿no? Puede tomar la opinión del proyectista en su totalidad o puede considerar algunas variaciones propias de la entidad. Ya una vez hecho esto, ya se inicia las diferentes actividades de la ejecución de la obra. Pero en todo momento, ¿no? El contratista tiene que tener en cuenta algunas consideraciones relacionadas a la incorporación del grupo de profesionales que ha ofertado al momento de presentar su propuesta en el proceso de selección, ¿no? Tienen que ser profesionales o los profesionales que él ha propuesto, porque ahí ha propuesto profesionales con nombre propio, ¿no? No ha puesto especialista en geotecnia, un ingeniero en geotecnia, ¿no? Ha puesto el ingeniero, ¿no? Fulano de tal, con maestría, con doctorado, con experiencia de X años y demás. Entonces, ya en el proceso de ejecución, la primera obligación que tiene el contratista es mantener a este profesional que ha propuesto, ¿no? De no ser así, por X razón que puede presentarse, ¿no? Estaba considerado traer qué sé yo, al Elon Musk de geotecnia, ¿no? A nivel mundial, traerlo para una obra de carreteras. Pero pues el hombre se enfermó, pues, ¿no? Le dio, ya a él, con él se inició una nueva pandemia, ya. Y ya no es COVID-19, sino ahora es el COVID-24, ya, y no puede venir. Entonces el contratista lo único que puede hacer es sustituirlo, pero por un profesional que cumpla los mismos requisitos que se le había pedido
al original, más aquellos que el contratista libremente haya tenido a bien considerar, ¿no? Es decir, la entidad solicitaba que sea un magíster con 5 años de experiencia, ¿no? En carreteras y 2 años en puentes. ¿Ya? Y es para una obra de ejecución de un puente en arco. Listo, el contratista planteó lo mismo, pero además puso que tenía esos 2 años de ejecución en puentes eran específicamente en puentes de arco. Eso mismo tendría que buscar en reemplazo. Esa misma eh, esas mismas características tendría que cumplir el potencial reemplazante de este profesional que no va a poder participar. Eso es uno. Otro es que el contratista tiene que considerar siempre que el residente esté de forma permanente en la ejecución de la obra, ¿no? El residente o quienes formen parte de su equipo, o quien haga sus veces, lo que fuese. Porque de lo contrario hay montos de sanción que van a estar establecidos en el contrato que se ha firmado, ¿ya? Hay algunas situaciones en las cuales podría estar ausente, ¿no? Este residente o personal clave. Una de ellas, pues, obviamente es muerte, otra es que que haya sufrido algún tipo de percance, que le haya generado una inhabilitación para poder trasladarse hasta la zona, ¿no? O permanecer en la zona, un accidente, qué sé yo, un malestar, ¿no? Grave, pero no es que simplemente le dio un poquito de fiebre y por eso el residente se volvió a su casita para que ahí tome su sopita, esté abrigadito en compañía de sus seres queridos, de su tatita, y ahí recién se cure y luego se reincorpore. ¿No? Tienen que ser causales que ameriten que el residente no pueda estar presente en la obra y tienen que además estar comunicados de forma apropiada. ¿Qué quiere decir que estén comunicados de forma apropiada? Eh, que lo haya hecho en el periodo oportuno, es decir, ya me estaba sintiendo un poco mal, ¿no? Y ya anteriormente, el día de ayer, anteayer, comuniqué que me sentía un poco delicado, ¿no? Y que iba a acercarme a hacer una consulta médica, ¿no? Y que ya hoy día me acerqué y me dijeron que estaba mal y que tenía que reposar X días. Entonces, esa es la forma apropiada. No es de que me puse mal ya hace una semana, pero no dije nada, ¿no? Y hoy día de pronto, a las 10 de la mañana, llamo al jefe de obras, ¿no? Al gerente de obras, le digo, ¿sabe qué? Estoy malito, dije, no voy a poder ir, pero ya ahí está mi reemplazo, ya bueno, ya he dejado indicado a alguien más. No es la forma correcta, ¿no? Eso solamente sería aceptable si es que hay un hecho fortuito de carácter accidental, inesperado, que haya obligado a el incumplimiento de su asistencia, ¿no? Estaba viajando, hubo un accidente, hubo un deslizamiento, interrupción de la carretera que impidió que llegue, ¿no? Ahí sí podría ser. Lo otro es la actualización del programa de ejecución de obras. ¿Ya? Realizada la revisión del expediente técnico, el residente o el contratista va a tener ya una lectura si el programa de ejecución de obras planteado en el expediente técnico efectivamente va a permitir que se avance y se alcancen los diferentes hitos importantes de la ejecución en los plazos que estaban previstos, ¿no? Ahí va a tener que indicar, pues, o va a tener que actualizar el programa de ejecución de obras, el programa de los calendarios de avance valorizado, el cronograma de adquisición de materiales, el cronograma de adquisición de requerimiento de equipos, de requerimiento de mano de obra, etcétera, ¿no? De personal.
tiene que irlo actualizando. Y este proceso de actualización de estos documentos involucra, ¿no? La atención a la ruta crítica del proyecto, ¿no? Hay un conjunto de acciones, un conjunto de partidas que están vinculadas a ciertos componentes principales o trascendentales de la obra, que no están sujetos a ningún tipo de variación de plazo, porque digamos que están calculados tan precisamente que si te retrasas un día, todo el resto de acciones ya no se pueden seguir cumpliendo, ¿no? Eso es lo que se conoce como la ruta crítica. Esta actualización del programa, ¿no? Requiere un proceso también. El supervisor va a solicitarle a la residencia, al contratista, que haga esta actualización, ¿no? Y este tiene un plazo entre 5 hasta un máximo de 7 días para presentar esto. El supervisor o la supervisión lo revisa, ¿no? Si es que hay alguna observación, algún tema que tenga que aclararse, algo mejor, va a proceder pues a pedirle las aclaraciones o las apreciaciones adicionales a la residencia del contratista, y de ahí recién va a proceder a trasladarlo a la entidad para que éste modifique o considere la variación. Si es que esta variación de cronogramas implica también, ¿no?, la variación del plazo contractual, ¿no? Puede darse que el, la variación indique, considere pues la necesidad de algunas prestaciones adicionales y que estas prestaciones adicionales se puedan generar solo en un periodo adicional, ¿no?, al que estaba contemplado originalmente, ¿ya? Entonces ahí ya se tendrá que considerar esto. Luego de ello ya se inicia el conjunto de acciones orientadas a la ejecución de las diferentes partidas que ya van a enmarcarse dentro de las responsabilidades y funciones tanto de la residencia como de la supervisión, que lo vamos a ver en específico en unos instantes más. Y luego ya culminado todo esto, ¿no? Se da la recepción de la obra, ¿no? Una vez que se ha concluido todo ello y que el residente ha comunicado a la supervisión la culminación de la ejecución de la obra, esta le va a indicar que puede, o le va a autorizar que puede realizar la anotación respectiva en el cuaderno de obra y que inicie también la elaboración del informe de culminación, ¿no? El residente no puede asentar la culminación solamente porque él quiere. Tiene que tener la autorización de del inspector o de la supervisión para que lo pueda hacer. ¿Y esto por qué? Porque una vez que el residente comunica que se ha culminado la obra, inmediatamente la supervisión suspende, ¿no?, o da por concluido también cualquier tipo de gestión de materiales, de mano de obra, de maquinarias, de equipos, etcétera, ¿no? Es decir, ya el residente, una vez que comunicó, yo comunico hoy día, yo residente comunico hoy día, ya no puedo solicitar nada el día de mañana, ni el día de pasado, nada, ¿no? Por eso es que se le comunica a la supervisión. Porque de lo contrario, la supervisión desconoce, ¿no? Y yo puedo ya como residente decir, ya culmine todo, ¿no? Y estoy elaborando mi informe de culminación y me doy cuenta que, uy, me faltó esta partida. Ah, le pido nada más. Sigo pidiendo, pero ya al mismo tiempo ya está generada la culminación de la obra. Para impedir eso es que se genera esta comunicación, ¿no?
Una vez que tiene la autorización, ya el residente inicia la elaboración del informe de culminación, que tiene que presentarlo en un plazo previsto a la supervisión o al contratista para que éste lo revise, ¿no? Y si es necesario, el contratista le pide alguna aclaración, alguna subsanación de observaciones a la residencia, esta la vuelve a presentar y de ahí recién se le comunica al supervisor. Pero al mismo tiempo, como ya la residencia le comunicó a la supervisión la culminación, la supervisión va a iniciar también el desarrollo de una serie de acciones orientadas a verificar el nivel de cumplimiento en la culminación, es decir, si se han cumplido todas las metas, todas las partidas, o si se han alcanzado todos los metrados de todas las partidas y demás, ¿no? Y también si se ha gestionado apropiadamente los presupuestos y demás recursos. Esto lo hace con la finalidad de recabar información propia y que a partir de esta información que él ha recabado pueda validar la información que la residencia le está presentando, la residencia o la culminación. Una vez que que ha presentado su informe y ya la supervisión lo ha verificado y lo encuentra conforme, ¿no? La residencia puede comunicar al contratista, ¿no? O la supervisión le comunica al contratista que inicie el proceso de liquidación, ¿no? Ya ese es otro proceso en el cual el contratista le encarga también al residente o en otros casos contrata otro profesional, ¿no? Específico para que elabore este instrumento, este documento, ¿no? Y de ellas inician otro conjunto de acciones. Una de ellas va a ser la recepción de la obra, ¿no? En el cual ya el residente va a entregar la obra al comité de recepción, ¿no? Que también va a contar con el acceso al cuaderno de obra. Este acceso puede ser al cuaderno de obra digital o al cuaderno de obra físico, dependiendo de la modalidad de ejecución. Para que este comité elabore también o desarrolle procesos de verificación tanto de cumplimiento como de funcionamiento de la obra que se ha generado. Va a desarrollar para ello una serie de acciones, una serie de procesos, de verificaciones, ¿no? De cuantificación, de control documentario, de control operativo, de cumplimiento de parámetros de diseño, etcétera, ¿no? Ya son parte estas del proceso propio de liquidación de obra. Una vez verificado esto, ya se procede a la liquidación del contrato de obra, ¿no? Para esto, como habíamos dicho, el contratista o el residente va a elaborar un documento que se va a denominar dependiendo del tipo de contrato y las especificaciones que se haya plantado en él, ¿no? Que se va a denominar o informe de preliquidación o informe de liquidación, ¿no? Por lo general se denomina informe de liquidación. Esto le va a presentar o le va a presentar a la supervisión va a verificar el tipo de información, la precisión, la correspondencia con la realidad y le va a solicitar alguna información adicional o al contratista o a la residencia. Subsanado esto, ¿no? El supervisor ya emite un informe sobre la liquidación presentada e inicia también su propio informe de liquidación. Toma como referencia el informe de liquidación del contratista o de la supervisión
y con ello elabora su propio informe donde va a correr, digamos, nuevamente todos los cálculos propios para la liquidación, ¿no? Considerando algunas características específicas y demás. ¿Ya? Eh, y lo presenta ya ante el comité de liquidación. En los plazos que se han convenido, etcétera. En este punto es importante precisar pues que la liquidación o el supervisor, la supervisión, juega un rol más de acompañamiento y de guía hacia la residencia que un rol de fiscalización, ¿no? Porque es el profesional que va a llegar hasta el proceso de liquidación y como bien dice acá, va a presentar ante el comité de liquidación, ¿no? El informe final de liquidación, es decir, en este informe final de liquidación, la supervisión le va a decir al comité de liquidación que le está presentando una obra concluida, ¿no? Y que está bien hecha, bien realizada, bien gestionada, porque él mismo lo ha supervisado. Por lo tanto, si el comité de liquidación va a, si encuentra observaciones, está observando el trabajo realizado por la supervisión, ¿no? Porque la supervisión ha tenido momentos y ha tenido plazos en los cuales si encontraba algo que no estaba bien gestionado en la ejecución del proyecto, de la obra, ¿no? Le podía indicar o le podía exigir al contratista, al residente, que lo haga apropiadamente. Ahora vamos a hablar exactamente sobre la dirección técnica de la ejecución de la obra. Esta dirección técnica, como sabemos, va a ser llevada adelante a través de la participación de dos profesionales, ¿no? Uno o de dos figuras, una la residencia y otra la supervisión. La residencia básicamente es una figura que va a encargarse de desarrollar una serie de actividades orientadas a implementar una obra, ¿no? Y esta implementación tiene que enmarcarse dentro de aspectos normativos, técnicos, administrativos y de control. La residencia puede ser llevada adelante o por una persona natural o por una persona jurídica, pero debe en todos los casos de tener experiencia suficiente en el tipo de obra que se está o que va a ejecutar. En cuanto a su perfil, ¿no? Está pues por demás indicar que debe tener experiencia en el objeto propio de construcción de la obra y además tiene que tener o tiene que cubrir algunos requisitos particulares que puede considerar necesario la entidad, ¿no? Eh, Algunas características recomendables en cuanto al perfil del residente es que sea siempre una persona organizada para que a partir de ello pueda plantear apropiadamente las diferentes actividades que va a desarrollar, ¿no? Que también sea responsable para que pueda apegarse siempre al cumplimiento de todas las obligaciones que tenga y que él mismo incluso haya asumido, ¿no? Variaciones del expediente, elaboración de algún informe especial, adelantos de algunas actividades, anteponiéndose a situaciones X. Y esto va a estar muy relacionado también con su proactividad, ¿no? Es recomendable que el residente siempre sea una persona proactiva antes que reactiva, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que esté anteponiéndose ante las posibles situaciones que se vayan a presentar.
y no pues que sea una persona que reacciona ante los sucesos, ¿no? Es distinto ser proactivo a ser reactivo. La proactividad te permite siempre optimizar la gestión de cualquier tipo de acción. En cambio, la reactividad, si bien es cierto, te permite superar, pero hay veces no te va a permitir la optimización. En cuanto a los requisitos generales, el residente siempre tiene que tener una colegiatura vigente, ¿no? Emitida por el colegio profesional competente o correspondiente. Tiene que estar autorizado a ser proveedor del Estado, no tiene que estar impedido para contratar con el Estado y tiene que tener la capacidad técnica y experiencia en obras similares. Esta experiencia le va a permitir a la residencia poder afrontar las diferentes situaciones que vaya encontrando en el proceso de ejecución. Y ahí hay otras acciones más, otras características más, ya que la entidad va a ir indicando en función a sus propias expectativas, ¿no? Puede ser que solicite un residente, ¿no? Que tenga algún tipo de experiencia más específico en la característica principal de la obra que pretende entregar, ¿no? Por ejemplo, empresas de tierra, en canales, o en tomas, de captación en ríos, a profundidad, lo que fuese. Entre las funciones principales que tiene que cumplir la residencia, ¿no? En primera instancia está la revisión analítica del expediente técnico, que ya lo hemos comentado, ¿no? Esta es la primera actividad que realiza la residencia. Después está la gestión y control del desarrollo de todos los trabajos. La residencia es la que va a proponer las actividades que se van a realizar en cada periodo, ¿no? A través de los cronogramas y que va a ir generando al inicio de cada periodo de trabajo. También es la que va a proponer el proceso constructivo que se tiene que cumplir para el desarrollo de las diferentes partidas, si va a ser el mismo que está considerado en el expediente técnico o va a estar matizado con alguna variación específica que la residencia considere pertinente. Igualmente, pero va a de implementar procesos de control del desarrollo de los trabajos. La residencia no solamente va a encargar y va a disponer que se realicen X actividades en determinado modelo constructivo, proceso constructivo, sino que va a verificar que efectivamente se esté desarrollando en ese mismo sentido, ¿no? Para ello, como se entiende, tiene que implementar procesos de control que le permita reorientar en caso de incumplimientos, ¿no? Para que se pueda alcanzar los cronogramas que él ha establecido. Esto es importante porque a veces no nos damos cuenta, pero cuando la residencia presenta su cronograma de trabajo del periodo, lo está haciendo en función a un compromiso generado por él mismo. Es decir, él ha revisado las actividades que le corresponden y las ha valorado apropiadamente y a partir de eso está generando unos plazos que a su criterio y capacidad considera que son los más apropiados y que él está en toda la capacidad, ¿no? De poder cumplir. Y que para esto él va a desarrollar una serie de acciones, ¿no? Primero la solicitud o la demanda de los insumos para el desarrollo de cada una de estas partidas.
¿no? Segundo, la orientación apropiada a los diferentes integrantes de la ejecución de las actividades. Tercero, la asignación de los recursos a cada uno de ellos en función a las actividades que les ha confiado o las actividades que les está encargando. Y de ahí el control, ¿no? Ya no solamente le está indicando, sino ahora va a controlar que lo estén haciendo así, que estén considerando estos aspectos. Y si no lo están haciendo, de inmediatamente implementar una serie de acciones orientadas a garantizar que se cumpla ese cronograma que él ha planteado. Luego está la gestión y control de recursos, ¿no? En aspectos de cantidad, oportunidad y calidad. La residencia, que es la que va a solicitar distintas cantidades de los diferentes recursos para la ejecución de partidas, también va a estar encargada del control de las mismas. Va a ser la que verifique que la entidad efectivamente o el contratista efectivamente haya destinado la cantidad de mano de obra, la cantidad de materiales, la cantidad de maquinarias, las horas hombre, las horas máquina que había pedido, etcétera, que le permitan hacer las actividades que había planificado. Pero además que no solamente estén en la cantidad, sino también en la calidad, ¿no? Es decir, que estén sanos, íntegros, que sean de la resistencia, de las dimensiones que está solicitando, que había previsto. Aún más, va a exigir o va a controlar que sean entregadas oportunamente. Es decir, que si las necesitaba para el día lunes efectivamente estén. De no ser así, va a comunicar a través de los canales correspondientes, ¿no? Para que a través de los mismos la entidad o los diferentes involucrados vayan generando las adecuaciones del caso que le faciliten el cumplimiento de las diversas responsabilidades. Y de ahí va a tener una actividad importante la residencia, que es la gestión del cuaderno de obra. Si hablamos de una administración indirecta, estaríamos hablando del cuaderno de obra digital. ¿Ya? Vamos a hablar más adelante en específico de este cuaderno de obra digital y de la gestión del mismo. Pero este instrumento es el que va a contener la información detallada de todo el proceso de ejecución de la obra, ¿ya? Y que va a determinar las evidencias de la correcta ejecución de la misma, porque ahí el residente va a ir asentando los diferentes asientos en los cuales va a ir describiendo los rasgos más característicos de las actividades que ha estado desarrollando. Luego tenemos el control y autorización de informes periódicos de todos los involucrados en la ejecución de la obra, ¿no? Incluso especialistas y demás, menos la de la supervisión, ¿no? El cliente no va a controlar, ni tampoco va a verificar, ni autorizar los informes de la supervisión. Otro informe de cualquier otro actor de la ejecución, ¿no? Especialistas, consultores, contratistas, lo que fuese. En este sentido, la residencia va a verificar, pues, que estos hayan ejecutado sus informes de acuerdo a los parámetros que la entidad o que la supervisión habían recomendado. Al tiempo que la información que se ha dado a través de estos informes sea de importancia y se adecue a los requerimientos de la supervisión. En este contexto, la residencia tiene las prerrogativas de solicitar modificaciones, precisiones, de diseño, incluso de informe, ¿ya? Hasta que considere guardan correspondencia Bueno, pausa, que escuchar eso. con las especificaciones, con las necesidades
de la entidad y de la supervisión. Por favor, su micro. Y por último, ¿no? Las otras funciones de la residencia es la verificación y autorización de la conclusión y culminación de la obra, ¿no? Ya hemos hablado, va a verificar y va a informar a la supervisión de la culminación, va a elaborar el informe y también ya hemos comentado cómo va a proceder con el mismo. En cuanto a sus responsabilidades, tiene responsabilidades de carácter administrativo, económico, operativo y también técnico. Todas ellas le van a permitir a la residencia generar la ejecución de la obra ciñéndose a los distintos marcos normativos, ¿no? Va a generar documentos apropiados, tanto de carácter administrativo, ¿no? Como son actas, informes de conformidades, de modificaciones, de ampliaciones, de suspensiones o paralizaciones, de reinicios, etc. También va a generar documentos apropiados de carácter económico, ¿no? Los mismos metrados, sus valorizaciones, los reajustes adicionales, ¿no? Incluyendo informes de sustento de cada uno de ellos y los propios informes de cierre, de liquidación, de preliquidación. En el ámbito operativo, ¿no? Su responsabilidad le va a permitir generar documentación apropiada para la planificación de la ejecución de la obra, ¿no? Los cronogramas, variaciones de lo mismo, metodologías o sistemas de control y demás. También los cronogramas físico-financieros de avance del proyecto, siempre contrastándolos con lo planteado en el expediente técnico. Esto para marcar, ¿no? La precisión o marcar la pertinencia de sus actividades, del planteamiento de sus actividades con lo propuesto en el expediente técnico. Y por último vamos a tener las responsabilidades de aspecto técnico, a través de las cuales va a generar información relacionada al control técnico de cada actividad, de cada servicio que se haya podido generar en la ejecución de la obra, igualmente de procesos de control de los procesos constructivos, ¿no? Verificación de características técnicas de componentes estructurales, ¿no? Pruebas de concreto, de resistencia, etc. El otro componente de la ejecución de la dirección técnica de obras es la supervisión, que también es un conjunto de actividades que van a estar orientadas al control, ¿no? De las actividades que ha realizado la residencia. Al igual que la residencia, también va a ser conducida por un profesional, ¿no? Considerando aspectos normativos, técnicos, administrativos y de control de calidad. Es decir, la supervisión también va a orientar al residente a que sus diferentes actividades se desarrollen en el marco de cumplimientos normativos en primera instancia. En ese sentido, el rol que tiene la supervisión es de guía y de acompañamiento y de control, no es de fiscalización, es decir, la supervisión no va a dejar que la residencia haga las actividades o desarrolle las acciones del proyecto según su propio criterio para ver en qué se equivoca o cómo se equivoca, para luego enrostrarle su incompetencia, demostrar que el supervisor es el que sabe y la residencia no tiene idea, como dicen, ni dónde está parado. No, su función de la supervisión es orientar a la residencia, ¿no? Que en buena ley, en buen romance va a significar el facilitamiento de las actividades de la supervisión. Porque si la supervisión va orientando apropiadamente a la residencia, no va a encontrar muchas observaciones en las actividades que ésta realice, ¿no?
a menos pues que el supervisor le haga indicaciones, ¿no? Desarrolle el trazo mejor por este espacio, porque vas a encontrar menos rocas, lo que sea, y la residencia diga, no, pues yo quiero hacerlo así porque yo quiero, ¿no? En ese caso, sí, es poco común, digamos. Ahora, la supervisión puede estar encargada a dos tipos de profesionales. Uno va a ser el supervisor y el otro el inspector. Ambos tienen las mismas prerrogativas, ¿ya? Tienen las mismas competencias, las mismas responsabilidades para poder desarrollar sus actividades. La diferencia básica entre uno y el otro es que la supervisión o el supervisor va a ser designado a través de un proceso de selección y la inspección no, el inspector va a ser designado por un proceso de confianza. En este sentido, la supervisión no es parte de la entidad. El inspector sí. El inspector es un funcionario de la entidad y por ello se le confía estas actividades. La otra diferencia importante es la experiencia mínima que se pide. En tanto que a la supervisión, al supervisor se le pide mínimamente 2 veces las competencias y las calificaciones y experiencia de la residencia, al inspector mínimamente se le va a exigir que tenga las mismas competencias, las mismas calificaciones que la residencia. En cuanto al perfil, ¿no? El perfil siempre tiene que considerarse en aspectos de experiencia. La supervisión tiene que tener la suficiente experiencia y a partir de esta un apropiado criterio técnico para orientar a la residencia, ¿no? En ese sentido, pues, la recomendación siempre va a ser que una obra pública esté encargada a un supervisor más que a un inspector, porque al inspector se le exige tener más conocimientos, más capacidades que el residente, ¿no? Mínimamente el doble. En cambio, al inspector no. Al inspector se le exige que mínimamente tenga las mismas competencias, las mismas calificaciones que la residencia, ¿no? En otras palabras, básicamente vendría a ser que un ciego guía a otro ciego, ¿no? La pueden salvar y pueden tener éxito en varias oportunidades, pero por ahí va a haber una en la cual no van a tener esta suerte. También está la honestidad, porque la supervisión va a encarnar a la entidad y va a precautelar los intereses de ella más los intereses del Estado. En cuanto a sus requisitos, ¿no? Tanto para el supervisor como para el inspector, se pide pues que esté colegiado, ¿no? Que tenga un mínimo 2 años de colegiatura, que no esté impedido de contratar con el Estado o de formar parte del cuerpo de funcionarios públicos, para el caso del inspector, ¿no? Y además, en el caso del supervisor, que sea una persona natural o jurídica, colegiada y habilitada. Y en el caso del inspector, ¿no? Que sea pues una persona natural que sea además parte de la entidad. ¿Qué tal? En cuanto a sus funciones principales están referidas al control, ¿no? Y lo hace en nombre del Estado, es decir, la supervisión va a actuar en todo momento representando al Estado, más que a la entidad, ¿no? Va a precautelar los intereses de la entidad, pero para ello va a considerar también el cuidado del Estado. Va a hacer todo lo necesario para que el Estado no se vea afectado en el proceso de ejecución de la obra. Si se dan cuenta, es por eso que cuando hay adicionales excesivos, inconsistencias en la ejecución financiera de las obras, ¿no? Siempre va a estar involucrado la supervisión, porque él tiene que haber controlado, ¿no? Y si ha desarrollado bien sus acciones, obviamente ha identificado esos procesos, esas acciones anómalas, y debió haberlas comunicado porque estaba actuando en precautela de los intereses del Estado. Si no lo informó, está en falta y en comisión de delito. Si no se dio cuenta, igual está en falta y comisión de delito. Es decir, cuando suceden estas situaciones, la supervisión sí o sí va a tener nivel de responsabilidad, o por omisión, por desconocimiento o por dolo.
o cualquiera de ellas va a tener sí o sí responsabilidad. No hay forma en la que se libere. Como les mencioné hace ratos, no va a decir, no, el residente lo hizo a escondidas cuando yo dejé de venir 2 semanas, ¿no? Porque se supone que la supervisión tenía que estar al tanto de todas esas actividades. ¿Qué han dicho? ¿Qué le han dicho? Va a ser un seguimiento a las actividades que va a desarrollar la residencia, y a partir de este seguimiento también va a ejecutar acciones de control. Control de gastos, control de procesos constructivos, control de ejecución de insumos o de recursos, control de plazos, control de calidad, ¿no? Para ello va a desarrollar pues una serie de acciones propias. Tiene también funciones para rechazar o ordenar el retiro de materiales cuando estos no cumplan los parámetros de calidad o las especificaciones técnicas del expediente técnico o las mejoradas. ¿Ya? Esto incluso puede alcanzar a la prestación de algún servicio. Si la supervisión verifica, ya no es solamente que cree, sino verifica que un especialista no cumple los requerimientos mínimos o no desarrolla apropiadamente su trabajo, puede indicar que sea cambiado por uno que sí lo pueda desarrollar apropiadamente. Luego también tiene funciones para absolver las consultas que pueda presentar la residencia, siempre en cuando éstas no alteren ni los objetivos ni las metas del proyecto. En cuanto a sus funciones, ya, como hemos dicho, sus funciones van a ser netamente de control, de monitoreo. No tiene funciones operativas, es decir, la supervisión no va a decirle al residente, salte tú de acá, que tú no tienes idea y yo lo voy a hacer. No, le va a orientar. Si la supervisión verifica que la residencia no tiene el conocimiento, no tiene las capacidades para conducir los procesos constructivos bajo los parámetros mínimos exigidos, va a recomendar el cambio, ¿no? Porque el supervisor no se va a pasar la vida orientando, indicando a la residencia en cada La casa del otro lado. y tampoco la supervisión le va a decir, déjalo, yo lo hago, ¿no? Para eso hay una residencia. Si la residencia no está en esa capacidad, la supervisión va a indicar que se ha cambiado, nada más para que el nuevo pueda cumplir estas actividades. Entonces, sus acciones de control van a estar referidas al control de precios, vinculado a todas las adquisiciones, las valorizaciones, los reajustes adicionales y deductivos que se puedan generar, así como los gastos generales mayores en caso de nuevas prestaciones. En cuanto al control de plazos, acá se va a considerar el control de avance, ¿no? De los cronogramas, tanto de avance físico como de los cronogramas presupuestales. ¿Ya? Igualmente se va a comprender dentro de este conjunto de actividades todas las ampliaciones de plazo y la aplicación también de las penalidades por incumplimientos. En lo referente a control de calidad, ¿no? La supervisión va a realizar acciones de control sobre la implementación de acciones o de procesos orientados a la seguridad en la ejecución de la obra, el cumplimiento de marcos normativos transectoriales, en otras palabras, ¿no? Ahí va a estar seguridad y salud en el trabajo, impacto ambiental, aspectos sanitarios de los trabajadores, riesgos y desastres riesgos ante desastres naturales y cambio climático, riesgos propios de la ejecución de la obra, ¿no? Que son acciones transsectoriales obligatorias para todos los tipos de proyectos y obras. Aparte va a estar el control referido a la presentación de los informes, ¿no? Dentro de este control de calidad va a verificar que los informes que se van presentando
sean los apropiados a las exigencias de la entidad, de las entidades vinculadas y también de Claro. la supervisión misma, ¿no? Que entreguen la información conforme se les ha pedido y al nivel de detalle que se demanda para hacer los procesos Algo, sí, de sí, chequeo, se de entiende. verificación. Y de ahí están las acciones o las funciones de control contractual, ¿no? Acá la supervisión va a verificar que todas las actividades que se van implementando se desarrollen dentro de los parámetros de los distintos contratos, ¿no? Que se respeten los plazos, los procedimientos, los protocolos, los instrumentos, el uso de instrumentos, los diferentes reportes, etcétera, que se han considerado en los documentos de contratos. Para ello, obviamente, va a desarrollar control de procesos constructivos, control de calidad de bienes y servicios, control de calidad de las diferentes actividades. Para ello, va a implementar una serie de visitas y verificaciones para tener un mejor control sobre el proceso constructivo y la utilización de bienes y servicios, ¿no? Generalmente las pruebas, ¿no? Las pruebas de concreto, las pruebas de resistencias, etcétera, son autorizadas por la supervisión, ¿no? Incluso en algunos casos, la supervisión participa en la toma de muestras, ¿no? O dirige la toma de muestras y luego las autoriza para que sean ejecutadas y la información que éstas alcanzan van a ser válidas tanto para la residencia contratista como para la supervisión. En cuanto a la gestión del cuaderno de obra, ¿no? Si hablamos de obras indirectas, hay un marco normativo específico generado en el 2020 que indica que para la ejecución indirecta se tiene que aplicar el cuaderno de obra digital. Es obligatorio desde agosto del 2020, ¿no? Y también se han dado plazos apropiados para que las obras que estaban en gestión en ese periodo inicien el proceso de adecuación a los cuadernos de obras digitales. Igualmente, se ha recomendado, ¿no? Que este instrumento sea implementado por las entidades que realizan obras por administración directa. Quienes están obligados sí o sí a utilizarlo son todos los contratistas y ejecutores y supervisores, ¿ya? Para que a través de este instrumento se pueda generar la información necesaria para los procesos de control, monitoreo, seguimiento, supervisión y fiscalización de las obras. Este cuaderno de obra digital considera ahora 3 tipos de usuarios. El cuaderno de obra físico era accesible solo para 2 tipos de usuarios, ¿no? Uno eran los encargados de la ejecución, supervisor y residente, y otros eran algunas autoridades. Pero su acceso incluso era limitado, ¿no? Si el residente consideraba, pues, amaneció molesto, se peleó con su esposa, que es la hermana del alcalde, del gerente, ¿no? Y quiere vengarse a través de un perjuicio hacia ellos, simplemente hacía desaparecer el cuaderno de obra hasta que le dé la gana, hasta que la esposa vuelve y le pida perdón, y ahí recién el cuaderno de obra aparecía, ¿no? Me había olvidado dónde estaba, me acordé ya dónde estaba y acá está. Y milagrosamente también ya aparece actualizado, ¿no? Con este cuaderno de obra no, ya no se puede porque la misma estructura electrónica del mismo permite 3 tipos de usuarios. Uno denominado administrador de usuarios, que es un funcionario de la entidad que va a habilitar los accesos. Luego está el grupo de funcionarios que registran información en el cuaderno, que es la residencia, el supervisor y el inspector. Y tercer grupo van a ser los usuarios que visualizan el cuaderno, donde están los funcionarios orientados al monitoreo, al seguimiento, al control, a la fiscalización. Es decir, la entidad va a designar un funcionario de monitoreo que va a poder ver el cuaderno de obra digital de todas las obras que están en su jurisdicción de la entidad. Igualmente le va a asignar un usuario a los integrantes de Contraloría.
¿no? Para que ellos también, a través de este usuario, verifiquen si el cuaderno de obra está siendo gestionado apropiadamente. Luego hay otro usuario para el funcionario de OXI, de la Oficina de Control Interno, ¿ya? Y para funcionarios de OCE. Es decir, este cuaderno de obra va a estar al libre acceso permanente continuo de una serie de funcionarios que van a poder implementar en cualquier momento X tipo de acción de control, de supervisión, de fiscalización. En ese sentido, se han dado algunos lineamientos especiales para que este cuaderno de obra digital sea conducido apropiadamente, ¿no? En el caso de obras por contrato o administración indirecta, como sabemos, en el cuaderno de obra, ¿no? Se van asentando los hechos más relevantes, a diferencia de la obra por esta administración directa, donde se asientan todas las actividades que se realizan cada día. El proceso de uso de este cuaderno no es complejo, ¿no? La entidad, a través del administrador, activa los accesos a los diferentes usuarios. Una vez activados, ¿no? Cada uno de los usuarios puede acceder al cuaderno de obra. Los encargados del registro de asientos, las residencias de la supervisión, pueden realizar los asientos correspondientes, todos los que quieran. El cuaderno de obra no tiene un límite, por si acaso. ¿Ya? Se considera que tranquilamente puede aceptar hasta una cantidad de 1000 asientos, ¿no? Y de variedad de información, ¿no? Planos, hojas de cálculo, imágenes, archivos en Word, en PDF, en diferentes esquemas, ¿ya? Este registro de estos asientos lo van a realizar únicamente la residencia y la supervisión a través de su acceso con un código y una contraseña que va a ser de total responsabilidad. En ese sentido, si la residencia y la supervisión le alcanzan a un tercero sus códigos, los únicos responsables de un mal uso van a ser ellos, ¿no? Y luego tenemos los otros usuarios que pueden verificar en cualquier momento ya la información que ha sido, que está siendo actualizado, que está siendo incorporada. Los asientos se pueden registrar en dos modalidades. Uno, que es en modo borrador, es decir, es un modo intermedio en el cual el residente y la supervisión todavía están incorporando información apropiada en ese asiento, ¿no? Están describiendo el proceso, la situación, están realizando cálculos finales para la modificación o la propuesta, etcétera. Están rediseñando alguna estructura, algún componente. Y en tanto no concluyan esto, ¿no? Este asiento está en modo borrador. Una vez concluido, está en modo enviado, donde ya no puede modificarse. En modo borrador todavía se puede modificar el asiento, pero ya en modo enviado ya no se puede modificar. No hay forma en la cual se pueda modificar. No vayan a pensar que si le digo a OCE, le digo a Contraloría, me quejo ante el ministro, él me va a autorizar. No, es un proceso realmente bien complejo. ¿Ya? Cada asiento que se va generando tiene una numeración correlativa. Entonces, acá, una vez que un asiento ha sido utilizado y ha sido enviado, ya no se va a poder modificar. ¿Ya? Si, en todo caso, lo que se puede hacer más adelante, si ha habido un error, es un asiento aclaratorio, pero se tiene que justificar apropiadamente. Otra ventaja de este cuaderno de obra es que se pueden vincular asientos, ¿no? Digamos, estoy informando algo que es similar a algo que había informado 2 meses atrás, busco ese asiento, lo vinculo, ¿no? E indico que las causales son las mismas que se habían presentado anteriormente, etc. Algunos aspectos generales del control, ¿no? El proceso de ejecución de obras siempre va a responder a una planificación que va a ser conducida por el residente, una programación que va a ser planteada por él mismo y un conjunto de acciones de control. Estos controles le van a permitir a la residencia poder superar cualquier
identificación de error, de desvío de las diferentes actividades que está planteando, de modo tal que pueda concluir la ejecución de la obra en los plazos que habían estado considerados inicialmente en los contratos, ¿no? El proceso de planificación tiene que abarcar el desarrollo de todas las actividades, más aquellas acciones adicionales que le permitan la apropiada ejecución, ¿no? Algún estudio adicional, alguna contratación específica, alguna asignación presupuestal no contemplada inicialmente o extraordinaria y demás. Entonces, para la ejecución de una obra pública se tiene que generar siempre una programación adecuada en el cual se va a calendarizar las diferentes actividades en función a su secuencia, ¿no? Si estas son secuenciadas, tiene que guardarse ese orden de secuenciamiento y se le tiene que dar los plazos apropiados. Y también el presupuesto, donde se va a indicar los montos que se va a requerir para poder ejecutar la cantidad de actividades que se está planteando en los diferentes programas. Se va a tener que controlar también la ejecución de gastos, ¿no? Considerando que hay dos tipos, los costos directos, que están relacionados a las partidas que van a permitir ejecutar la obra, y los costos indirectos, que son partidas que van a permitir que la obra se materialice en aspectos de calidad, ¿no? Dentro de los costos indirectos van a estar, pues, los gastos de la supervisión, de la residencia, de los asistentes, de pruebas, de control, de insumos para la elaboración de informes o de valorizaciones y demás. ¿No? Dentro de estos gastos indirectos van a estar los gastos generales, que pueden ser de dos tipos y que hay que considerarlos. Los gastos generales fijos, que no están relacionados con el tiempo de ejecución de la obra, y los gastos generales variables, que sí se van a incrementar a medida que la obra vaya ampliando sus plazos de ejecución, ¿no? Dentro de los gastos generales fijos vamos a encontrar los gastos relacionados a la residencia, por ejemplo, a la residencia, a la supervisión, a la liquidación. En gastos generales variables vamos a encontrar los gastos vinculados a combustibles, a gastos para traslados y demás. Hay otro conjunto de acciones que está orientada a la programación de las obras, ¿no? Acá la residencia va a exhibir esta programación, esta calendarización y secuenciación de las obras a través de tablas. Estas tablas tienen que ser lo suficientemente claras que le permitan exhibir los tiempos de duración, los periodos de inicio y de culminación de cada una de las actividades, y en la medida de lo posible también que se asignen algunas características propias, ¿no? En ese sentido, en la programación de obras se pueden utilizar desde diagramas de barras, ¿no? Tipo Gantt, hasta algunos diagramas más precisos, como son los diagramas PER, ¿no? La diferencia entre uno y otro, ¿no? En los diagramas de barras es que es una representación básicamente cartesiana, ¿no? Actividades versus tiempo, duraciones, donde nos indica una secuenciación, pero no nos alcanza información sobre algunas características propias, algunas responsabilidades, algunos plazos que se tienen que cumplir con mayor asertividad, etc. En cambio, los diagramas PERT sí nos facilitan esto, ¿no? Nos indican, nos pueden alcanzar información relevante sobre la actividad que estamos tratando, como son su plazo específico de inicio y su periodo específico de días, el avance que se va teniendo en los diferentes periodos, la responsabilidad, es decir, a quién le corresponde, la codificación y demás. Adicionalmente, este diagrama PER nos permite establecer secuenciación, ¿no? Es decir, nos va a permitir establecer un tipo de vinculamiento tipo malla en el cual nosotros vamos a poder apreciar la importancia de una obra en virtud a su necesidad para poder gestionar o para poder desarrollar alguna otra actividad.
Dentro de esto se va a determinar la denominada ruta crítica, que viene a ser un conjunto de actividades, como ya les mencionaba, que no van a tener holguras de tiempo, es decir, no se va a poder extender el periodo de ejecución de estas actividades porque entorpecerían las otras o significarían una prolongación adicional del plazo de ejecución, que es lo último que se tiene que gestionar. Hay otro conjunto de actividades que se van a identificar en la programación que se pueden acortar en su duración, ¿no? Entonces, ahí se tiene que considerar la pertinencia de esto, ¿no? Para ello se tiene que tomar en cuenta si se puede incrementar alguno de los insumos, mano de obra con algunas cuadrillas adicionales, se puede incrementar también algunos insumos más para agilizar el proceso constructivo de determinadas partidas y ¿no? Y también hay que considerar siempre la asignación de recursos, ¿no? Siempre se tiene que estar considerando la correcta asignación de recursos para el desarrollo de cada actividad. ¿Qué hay recursos? Mano de obra, maquinarias y material. Algunas acciones que se tiene que considerar, ¿no? Está aspectos de control en materiales, ¿no? Las dimensiones, las resistencias. Siempre se tiene que estar verificando estas características de los materiales. Igualmente para equipos, las características, especificaciones, potencias, capacidades, resistencias, comportamientos, niveles de rendimiento y demás, ¿no? Y siempre deben haber pruebas en el proceso de ejecución de obras, ¿no? Pruebas que pueden ser de carácter destructivo, semidestructivo, no destructivo, dependiendo de los parámetros normativos reglamentarios que se estén considerando. Finalmente, para control de plazos y presupuestos, esto lo habíamos visto ya en lo anterior cuando hablábamos de valorizaciones, prestaciones adicionales, ¿no? Un criterio de conducción de control de plazos y presupuestos van a ser las valorizaciones, que son las cuantificaciones de las partidas que se vienen ejecutando, a través de las cuales se va a generar un monto de reconocimiento a favor del contratista. En administración indirecta y en administración directa se va a verificar pues el avance de las partidas a raíz de las actividades del residente, ¿no? Dentro de esto se pueden generar los mayores metrados, que es la cantidad de metrados adicionales para la consecución de una partida, pero que no significan una variación en el diseño de ingeniería. Simplemente hubo un error en el cálculo y que no va a significar que se pueda hacer un nuevo diseño, un nuevo esquema. Una variación de los plazos y el presupuesto va a ser la prestación adicional, donde sí ya se requiere alguna nueva partida que no estaba considerada inicialmente en el expediente, pero que es necesaria para que se pueda alcanzar el objetivo y la meta del proyecto. Y ahí ya la sesión anterior, en el módulo anterior, habíamos especificado que habían dos montos que se tenían que considerar, ¿no? Uno que era hasta un 15%, en el cual la entidad nada más podía autorizar este adicional, es decir, este monto adicional sobre el monto del contrato, y otro que era desde el 15 hasta el 50%, donde ya tenía que trasladarse toda la información a OCE a Contraloría para que ésta pueda opinar y autorizar. Estas ampliaciones de plazo tienen que obedecer siempre a responsabilidades ajenas a la residencia, ¿no? Situaciones que no estaban en capacidad de la residencia, atribuibles a la entidad y sus incumplimientos o a terceros, ¿no? Aspectos sociales, económicos, naturales y demás. El canal de ampliación de plazo, también ya lo habíamos comentado en el módulo anterior, brevemente, el contratista o el residente comunica a la supervisión, ¿no? La necesidad de ampliación, hace el informe respectivo, considerando que ha implementado anteriormente algunos cronogramas acelerados y con ello presenta esta solicitud para que la supervisión lo valore. Si es necesario, le pedirá aclaraciones y si no, lo traslada a la entidad para que ésta se manifieste, ¿no? La entidad hará las verificaciones correspondientes y dependiendo de las mediciones, ¿no? Le autorizará
o no un plazo determinado, que va a ser materializado a través de un acto resolutivo que va a constituirse en adenda al contrato original. Y además tiene que ser trasladado luego a la adenda de los contratos, tanto de la residencia del contratista y de la supervisión, ¿no? Más o menos es ese procedimiento. Se tiene que sustentar apropiadamente, esto ya lo hemos visto en el módulo anterior. Los límites, no se olviden, 15% para que la entidad lo autorice y de 15 a 50 para que Contraloría lo autorice. Pasado el 50%, la obra va a entrar en intervención para verificar dónde está cometido la irregularidad. También pueden haber reducciones, no es muy común, pero si hay reducciones, estas tendrían que ser hasta un tope de 25% del monto original del contrato, previamente sustentado, y que se verifique que no se va a afectar ni el objetivo ni las metas de la obra. Ya hemos hablado de los supuestos para la procedencia de la ampliación de plazos, ¿no? Siempre tiene que estar vinculado a una razón ajena al contratista o a la residencia. Puede ser inestabilidad social, inestabilidad política, limitaciones o deficiencias en la gestión de la entidad, ¿no? Que no pagó a tiempo, que no hizo los desembolsos y todo ello. Y una vez autorizada la ampliación de plazo, la entidad tiene que trasladar esto siempre a los contratos respectivos. Bien, sería todo en esta oportunidad. Muchísimas gracias por la atención prestada. ¿Ya? Si tuviesen consultas, quedo atento. Si no, en cualquier momento, cualquier consulta me la pueden hacer al número de WhatsApp que está ahí en pantalla para poder atender. La PPT, conjuntamente con algunos modelos de ejecución de proyectos, ¿no? Una guía de la residencia y la supervisión, se los voy a hacer llegar a todos ustedes a través de la escuela. Muy buenas tardes con todos, permiso.